Bienvenidos a Viva Noticias, las noticias al alcance de tu mano. El tema que abordaremos el día de hoy es la economía en México. A continuación les mostraremos un documental sobre dicho tema. Muchas gracias, Flavio. Ahora comencemos con el documental. Primeramente hablaremos de los antecedentes de la economía de México. Como sabemos, los antecedentes eran de que la economía se concentraba más en lo que es la agrícola, la pecuaria y la minería, o sea que era una economía de campo. Los antecedentes del modelo económico hacia adentro fue que antes la economía mexicana se basaba en la actividad agrícola, pecuarias y mineras. Es por eso que se decía que la economía mexicana de ese entonces era de campo rural, ya que no se comparaba con el desarrollo económico e industrial que estaban viviendo Estados Unidos y Europa. Pero el problema de esto fue que las naciones industriales se vieron inmersas en la Segunda Guerra Mundial y ahí fue como México aprovechó la oportunidad de implementar un modelo económico basado en la esperanza del desarrollo de la industria nacional. Mediante este modelo económico de sustitución de importaciones, se implicó disminuir la compra de productos del extranjero para así impulsar la industria nacional como una actividad económica de relevancia. Entonces fue como se crearon los parques industriales 1940 a 1958. En esto sucedió el crecimiento con inflación. En esta etapa México aprovechó la oportunidad de desarrollar la industria nacional y dejar de comprar productos del extranjero. Mediante este modelo económico, el país prosperó sin tasas de inflación por la crisis de la Segunda Guerra Mundial. 1958 a 1970 ocurrió el desarrollo estabilizador. Después de haber desarrollado la industria nacional, México experimentó un crecimiento económico con muy bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica, además de que el crecimiento del Producto Interno Bruto aumentó un 3.4% en México. De 1970 a 1982, etapa de crisis y agotamiento. El crecimiento económico mexicano llegó a su fin, ya que a pesar de desarrollar industria nacional, esta no estaba beneficiando a toda la población mexicana, descuidando y creando una grave crisis en el campo mexicano. Sucedió porque la gente del campo migraba a las grandes ciudades en busca de oportunidades, pero estos eran denigrados y maltratados. Aunque las riquezas del país estaban creciendo, solo el 10% de esta las obtenían. Entonces se generó crisis y movimientos sociales de obreros y campesinos, reclamando la gran pobreza que se estaba generando. Todo esto causó que el campo fuera descuidado, por lo tanto la producción de alimentos y divisas crearon un déficit en la balanza comercial. Después las exportaciones del país se redujeron drásticamente, mientras que las importaciones aumentaban. Fue así como se creó una crisis y un agotamiento de nuestros recursos. Y esos fueron los antecedentes de la economía mexicana y la breve explicación de cada etapa que sufrió esta. Ahora yo les voy a platicar sobre el milagro mexicano. Es muy sencillo. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el milagro mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Hubo dos crecimientos, crecimiento hacia afuera y crecimiento hacia adentro. El primero es cuando la Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. De 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia, que le permitiera desarrollarse económicamente. Durante el mandato de Ávila Camacho, que fue en el año 1940 a 1946, se observó una notable estabilidad política y un crecimiento económico. Entre 1940 y 1945, el PIB, o el Producto Interno Bruto, creció a un ritmo de 7.3%, índice nunca antes alcanzado en la etapa post-evolucionaria. Crecimiento hacia adentro. Fue de 1956 a 1970, la economía mexicana gira 180 grados, creciendo hacia adentro, vía la sustitución de importaciones, es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ejecutándose a los problemas productivos y financieros por lo que pasó el país.
movimiento estudiantil de 68. Lo que provocó la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 fue la intolerancia al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ante las manifestaciones que por lo general eran llevadas a cabo por los estudiantes que estaban inconformes por la forma de gobierno que estaba rigiendo a México en esos años. También por intolerancia hacia las peticiones de estos movimientos, tales como democracia verdadera, mejores condiciones de vida y justicia e igualdad para todos. México estaba cursando una época en la cual siempre predominó la represión, no había libertad de expresión. Esta fue otra de las causas del movimiento. También otras causas es la política antipopulista de 1940 a 1970, actitud crítica por parte de la clase media, es decir, los estudiantes, oposición al gobierno del PRI, infiltración de las ideas comunistas, la pérdida de legitimidad del gobierno, descontento social, la corrupción, el fin del discurso revolucionario, el liberalismo cultural, carencia de democracia en México y, por último, el movimiento no tenía respaldo de ningún partido político. Sus características: 26 de julio de 1968 al 2 de octubre de 1968, que fue cuando se realizó la matanza. Fue un movimiento en pro de las demandas democráticas del país, iniciado por un grupo de universitarios. Sin embargo, más que eso, significó la participación de un sector social en la vida política del país, la clase media, y el reflejo de la organización institucional del país de los últimos 10 años. Alumnos y profesores defendían lo que ellos llamaban libertades políticas. El movimiento cuestionaba la estructura económica, política y social del país. En una conclusión a los movimientos gemables de obreros, médicos y magisterio. Y por último, el pliego petitorio: liberación de presos políticos, eliminar los artículos 145 y 145b, los cuales trataban acerca de la disolución social. Se consideraba que el declarado en los artículos era un acto de represión. Indemnización a las víctimas, fin de la represión, destitución del cuerpo de granaderos y de cualquier otro cuerpo que ejerciera represión social bajo la etiqueta de procurado de orden social, y por último, ampliar la cobertura de educación universitaria. Muchas gracias. Volvemos contigo, Flavio. Muchas gracias, Mónica. A continuación hablaremos sobre otro tema llamado el desarrollo estabilizador, que es la segunda etapa en la economía mexicana. El desarrollo estabilizador o milagro mexicano fue un modelo económico utilizado en México desde 1954 hasta 1970. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, déficit, la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran estabilizar la mercadoeconomía. El periodo en el que se manejó el modelo en la economía nacional abarca los sexenios de Adolfo Cortines, Adolfo Mateos y Gustavo Ordaz. El sexenio de Adolfo Cortines consistió en una estrategia de desarrollo adoptada como parte de la política económica, orientada a mantener un buen ritmo de crecimiento, por lo que se dedicó a hacer intentos para lograr la estabilización económica nacional, mientras que en el sexenio de Adolfo Mateos la economía adquirió dos características: lograron el mayor desarrollo a partir de la estabilidad monetaria y las medidas monetarias establecidas por instituciones con el Banco Internacional de Reconstrucción y el Fondo Monetario Internacional habían fructificado. Así, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz retomó como mayor firmeza la política económica de su antecesor. Los principales objetivos planificadores fueron elevar el nivel de vida de la población, continuar aumentando el ingreso nacional, acelerar el proceso de diversificación, avanzar en el proceso de industrialización y lograr un desarrollo regional más equilibrado. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente entrega de Viva Noticias. Hasta luego.